Corría el año 1868 cuando Modesto Cubillas, un hábil tejero oriundo de Asturias, disfrutaba de un día de caza con su perro. La jornada dio un giro inesperado cuando el can cayó entre unas rocas mientras perseguía una presa. Modesto no dudó en intentar rescatarlo y descubrió que el pobre animal se había quedado atrapado en la entrada de una cueva. Al volver al pueblo, Modesto contó la anécdota a sus vecinos, que no le dieron ninguna importancia, dado que el terreno que rodea el municipio de Santillana del Mar, en Cantabria, es de origen kárstico y contiene cientos de cuevas. La que había encontrado Modesto era una más. Ni siquiera su compañero Marcelino Sánchez Autuola, aficionado a la paleontología y a las ciencias naturales, le hizo el menor caso. Tuvieron que pasar más de 10 años para que Marcelino Sanz decidiera visitar la cueva que Modesto le había mencionado tiempo atrás. Se adentró en los pasadizos subterráneos y aunque sus ojos se encontraron con símbolos abstractos, jamás pasó por su mente la posibilidad de que estuvieran hechos por humanos. No fue hasta su visita a la Exposición Universal de París en 1878, en la que pudo contemplar objetos prehistóricos encontrados en cuevas del sur de Francia, cuando empezó a sentir curiosidad por aquellos extraños símbolos. Marcelino volvió a la cueva y en esta ocasión decidió llevar consigo a su hija de 8 años, María Sánchez Autuola y Escalante. Mientras Marcelino excavaba en busca de huesos y piedras, la joven María se aventuró a las profundidades de la cueva. Fascinada por lo que vio en las paredes, no pudo contener su emoción y exclamó: «Mira, papá, bueyes». Ella no lo sabía, pero acababa de encontrar la Capilla Sixtina del Paleolítico. Puede que te estés preguntando, ¿qué tiene que ver la cueva de Altamira con el cine? Pues en realidad, mucho. Román Gubern, escritor e historiador catalán, sostiene que en las entrañas de esta cueva reside la semilla del séptimo arte. Sus paredes rocosas albergan la pintura de un jabalí policromo que cuenta con la peculiaridad de tener 8 patas. Según la opinión de los arqueólogos, esta característica no se trata de una aberración de la naturaleza, sino la intención del hombre primitivo de representar la realidad que le rodeaba. Una realidad en constante movimiento y cambio. Es por ello que Gubern define el cine como el mito de la reproducción gráfica del movimiento. Es evidente que el jabalí de 8 patas en sí mismo no es cine como tal, pero sí cuenta con una vocación cinematográfica, en tanto que aspira a capturar el movimiento, convirtiéndose así en un antecedente clave de los dibujos animados y una solución similar a la que utilizarán a lo largo de la historia figuras como Carlo Carrà, Giotto o incluso el faraón Ramsés. En el episodio de hoy nos adentraremos en los avances técnicos y científicos del siglo XIX, trazando el camino hasta la aparición de la primera invención capaz de hacer cine, el cinematógrafo. El último espectador occidental. Hola a todos y bienvenidos a este primer episodio del último espectador occidental, un podcast que busca fomentar un cine consciente y de calidad. Antes de nada, me gustaría darte las gracias por estar al otro lado. Con la cantidad de podcasts increíbles que hay ahí fuera, es un verdadero honor que te hayas decidido por este y espero, de corazón, que disfrutes de la travesía que estamos a punto de iniciar a través del fascinante mundo del cine. Decía Jean-Luc Godard que el cine empieza con David Wark Griffith y termina con Abbas Kiarostami. El director francés, icono de la Nouvelle Vague, entendía que Kiarostami, que murió en 2016 en París, era el último representante de otra forma de hacer cine, pura y auténtica. Resulta curioso que 5 años más tarde, el oscarizado Martin Scorsese diga algo parecido en un contundente artículo en Harper's Magazine titulado Il Maestro. En él, además de rendir homenaje al inimitable Federico Fellini, el director recoge el testigo de Godard afirmando que el cine que una vez conoció y amó ha desaparecido. ¿Significa esto que el séptimo arte ha muerto? En este podcast nos proponemos descubrir si el cine, el auténtico cine que enamoró Scorsese, Godard o Tarantino, ha desaparecido, víctima, en parte, de las nuevas formas de consumo y los productos fast food creados por la industria del streaming como Netflix o Amazon, o tal vez estamos ante algo más profundo. La desaparición no solo de una forma de hacer cine, sino también de la sociedad que lo consume, la decadencia de la cultura occidental y su inexorable ocaso. Acompáñame en este viaje por el mundo del cine y su historia, desde la primera proyección cinematográfica de los hermanos Lumière en el Salón Indien del Gran Café de París, pasando por su salto al sonoro, la irrupción de las grandes majors, la creación de Hollywood y el Star System, la llegada del Technicolor y los primeros efectos especiales y un largo sinfín de acontecimientos que nos han llevado al cine actual.
Recuerda que en la descripción del episodio tienes los enlaces con la información de todo lo que vamos a hablar hoy, así como el acceso a nuestra comunidad de Discord. Y si te gusta el programa, puedes suscribirte para estar al día cada vez que subamos un nuevo episodio y compartirlo con tus amigos para que la comunidad de últimos espectadores occidentales sea cada vez más grande. ¿Cómo era el mundo de finales del siglo XIX antes de que apareciera el cine? Estados Unidos estaba expandiéndose y los imperios otomano y austrohúngaro todavía eran una realidad. 3/4 partes del globo estaban en manos de los europeos, con India como la principal colonia británica. Israel no existía como Estado, Irak aún no había conseguido la independencia y todavía faltaban 30 años para la creación de la Unión Soviética. La llegada de la Revolución Industrial había transformado por completo la vida en las ciudades occidentales, concentrando a la población en grandes núcleos urbanos. La vida se volvió más acelerada, gracias, en parte, al tren de vapor que permitía viajar a mayor velocidad. Los automóviles acababan de inventarse y la fascinación que causaron en la gente fue parecida a la producida por el cine. En este contexto aparece el séptimo arte como consecuencia de una serie de experimentos y hallazgos, en cuya base hay que colocar la aparición de la fotografía. En 1816, el francés Joseph Nicéphore Niepce, en su intento de perfeccionar el invento de la litografía, logró fijar químicamente las imágenes reflejadas en el interior de una cámara oscura. 10 años después, conseguiría la primera fotografía de un paisaje tras 8 horas de exposición. Antes de morir, Niepce se alió con el decorador Louis-Jacques Mandé Daguerre, que logró reducir el tiempo de exposición a media hora y heredó la autoría del invento al que llamó daguerrotipo. La evolución de la ciencia química permitió generar preparados fotosensibles cada vez más rápidos, lo que hizo que la fotografía evolucionara en poco tiempo, tanto a nivel técnico como artístico. Sin embargo, todavía queda mucho camino para llegar al cine. En 1824, el médico inglés Peter Mark Roget presentó una tesis sobre la persistencia retiniana ante la Royal Society de Londres. La ilusión de movimiento del cine se basa en la inercia de la visión, que hace que las imágenes proyectadas durante una fracción de segundo en la pantalla no se borren inmediatamente del área visual del cerebro. Así, la rápida sucesión de fotografías inmóviles proyectadas de manera discontinua es percibida como un movimiento continuado. El descubrimiento del Dr. Roget dio lugar al nacimiento de una serie de juguetes y pasatiempos ópticos basados en dicho fenómeno. Tenemos al físico belga Joseph Plateau, que en 1832 ideó un sencillo aparato llamado fenaquistiscopio, que consiste en un disco de cartón dentado y una serie de dibujos que descomponen las fases de un movimiento en una de sus caras. El espectador se sitúa delante de un espejo y coloca las imágenes de cara al espejo, de forma que, al girar el disco y mirar a través de la ranura, parece que las imágenes se mueven. Del fenaquistiscopio derivaron otros juguetes como el zoótropo, el fantascopio o el estroboscopio. Y voilà, ya tenemos los dos principios físicos que permiten constituir la plataforma del cine. Por un lado, la fotografía, que sería la base, y por otro el principio de la inercia visual que permite crear la ilusión del movimiento. A partir de aquí, la fotografía buscaría el movimiento dando lugar a la cronofotografía, primero con el revólver astronómico de Janssen en 1874 y después con los trabajos del fisiólogo Etienne Jules Marey y su fusil fotográfico, con el que estudió el movimiento de varios animales y personas. Este fusil obtenía con su disparo una serie de 12 fotografías sucesivas sobre un soporte circular que giraba como el tambor de un revólver ante el cañón objetivo. Los trabajos de Marey suscitaron algunas controversias, como si era posible que un caballo al galope pudiera permanecer momentáneamente con solo un casco apoyado en el suelo. Intrigado por el resultado de este experimento, el presidente de la Central Pacific y exgobernador del estado, Leland Stanford, contrató al fotógrafo inglés Edward Muybridge para resolver sus dudas usando la fotografía. Después de 4 años de pruebas y un gasto de $40.000, Muybridge consiguió crear la técnica cronográfica que necesitaba. A lo largo de una pista de carreras instaló 24 cámaras fotográficas que cuidaban de la preparación de las placas sensibles de colodión húmedo de corta vida. A su vez, 24 hilos se extendían a lo ancho de la pista conectados al disparador de una cámara. En su carrera, el caballo rompía los hilos disparando sucesivamente una cámara tras otra, lo que permitía obtener una impresión de cada fase de su movimiento. El trabajo de Muybridge, en la descomposición del galope de un caballo en 24 fotografías, anuncian el nacimiento del cine. La primera fase, la descomposición fotográfica del movimiento, era ya un hecho.
Ahora solo faltaba conseguir la síntesis del movimiento mediante la proyección sucesiva de varias fotografías en una pantalla. Herramientas como el zoótropo podían efectuar la síntesis del movimiento, pero no lograr la proyección sobre una pantalla. Charles-Émile Guénon mejoró el zoótropo a través de un tambor de espejos, praxinoscopio, y terminó por proyectar sus imágenes por reflexión en una pantalla. Fue de los pocos que utilizó la profundidad de campo, que es el procedimiento de puesta en escena que hace moverse a los personajes de delante hacia atrás o viceversa, y no solamente en un solo plano, y el gran plano. En 1888 presentó su teatro óptico utilizando bandas dibujadas y creadas por él mismo, y 4 años más tarde, sus célebres pantomimas luminosas, entre las que destaca Pobre Pierrot. Su obra más rica y complicada, Autour d'une cabine, de unos 15 minutos de duración, cuenta con todos los caracteres clásicos del dibujo animado moderno. Un guión ingenioso, personajes bien tipificados, una historia bien llevada, gags, una música sincronizada y todo el encanto del color. Es por ello que Guénon es considerado el padre de los dibujos animados. Por su parte, Thomas Alva Edison, del que seguro has oído hablar, tiene el honor de introducir la película de celuloide con perforaciones para su arrastre y soporte de 35 milímetros de anchura. Esta película de emulsión fotosensible fue entregada a Edison por la casa Eastman Kodak de Rochester, que ya por entonces estaba haciendo famosa por sus cámaras de $25. El formato utilizado por la película de Edison para sus experimentos cronofotográficos será el que el cine adoptará como formato estándar. Los elementos que hacían posible el nacimiento del cine ya están descubiertos. Sin embargo, quedaba un problema relativamente simple: cómo combinar el principio de linterna mágica con un dispositivo de arrastre intermitente de la película que la desplace entre una fuente de luz y el objetivo de proyección. Es entonces cuando aparece el nombre de Louis Lumière, un ingeniero que, junto con su padre y su hermano, dirigía una industria fotográfica en Lyon. A él se le atribuyen las primeras proyecciones públicas utilizando un aparato que sirve para la obtención y visión de pruebas cronofotográficas. El descubrimiento, al que se denominó cinematógrafo, era el más simple y perfecto de los construidos hasta la fecha. Funcionaba accionado por una manivela que arrastraba la película de manera intermitente a una cadencia de 16 imágenes por segundo. Se cerraba así un ciclo de la historia de la cultura y cobraba vida un mito universal que anidaba en el inconsciente humano, documentado por los esfuerzos de artistas y sabios que durante 25.000 años intentaron atrapar las inestables y volátiles aristas de la realidad. En el próximo episodio descubriremos cómo y cuándo se originó el cine, quiénes fueron los pioneros, qué países fueron los más prolíficos de la expansión del séptimo arte y analizaremos algunas de las piezas audiovisuales creadas en la primera década de 1900. Espero que hayas disfrutado de este episodio tanto como yo haciéndolo. No me gustaría despedirme sin antes agradecerte de nuevo el que te hayas quedado hasta el final y recordarte que tienes todo el contenido del programa de hoy en la descripción del episodio. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo uniéndote a la comunidad de Discord o enviándonos un mail a elultimoespectador@seriespot.com. Y si te ha gustado este podcast, no olvides suscribirte y compartirlo con tus amigos para que crezca la comunidad. Porque el mundo, tal y como lo conocíamos, se está acabando. Pero ¿quién sabe? Tal vez nosotros seamos la última esperanza. Tal vez nosotros seamos los últimos espectadores occidentales. Hasta el próximo programa.